podría ser mi problema que me haga dudar, que me haga flaquear, que me haga alejarme o decepcionarme de este Dios precioso? No hay nada. Solo Dios puede mover esas montañas. Así que, mi amado hermano, el mensaje de hoy, aunque parece ser, bueno, sí, podríamos decir, es la continuación del mensaje del domingo, en realidad tiene como fin que descubramos que Dios es indescriptible, maravilloso, bello, es único. Así que mi invitación en esta noche es que no te distraigas. Es fácil distraernos, es fácil pensar que es un programa más, es fácil caer en estos engaños o en estas distracciones. Así que concentrémonos en este Dios maravilloso, porque tiene un mensaje especial para ti. Sobre todo, si en estos momentos tu vida la sientes fuera de control. La adopción es un tema tan importante como la justificación o la santificación. Tal vez no hemos alcanzado a comprender la magnitud del amor de Dios que decide adoptarnos como sus hijos. ¿Por qué Dios decide adoptarnos como sus hijos? Miren, algo que es parecido a su proporción de lo que Dios ha hecho con nosotros es que en la antigüedad, cuando Dios vio a Israel esclavizado en Egipto, en su corazón Dios tomó una decisión. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En su gracia y misericordia, Dios decide liberar a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo de las pesadas tareas de la esclavitud de Egipto. Déjenme decirles que en esta debida proporción, también nosotros vivíamos en una esclavitud similar. Pero nuestro Moisés es el propio Hijo de Dios. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, Dios espera que el tiempo cumpla su tiempo señalado por sus decretos, para enviar a su Hijo Jesús al mundo, que como ser humano nace de una mujer. Jesús no viene como un espíritu ni un aparecido. Nació como todos nacemos, pues para representarnos en la cruz tenía que ser un ser humano y bajo la ley de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que si Jesús transgrede un solo mandamiento, se hace acreedor a toda la ley, y él mismo necesitaría un Salvador. Dios seleccionó a Moisés con una misión especial. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Pablo nos describe la misión y los alcances de la venida de Cristo en Gálatas 4:5, en la versión Nueva Biblia Viviente, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Jesús no viene a convencer, Él viene a pagar el alto costo de nuestra esclavitud a la ley.
Jesús paga por nuestra libertad, nos libera del aguijón de la muerte y del poder del pecado. Y Dios nos adopta como sus hijos. ¿No es suficiente con liberarnos como a su pueblo? El pueblo que llegó a Egipto, que fue esclavizado, fue liberado, pero permaneció como su pueblo. Nosotros, al ser liberados, somos adoptados. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Qué repetitivo es usted, pastor. Sí, soy muy repetitivo. Si lo vemos doctrinalmente, este pasaje ya lo hemos leído y entendido. Es la decisión de Dios de adoptarnos. No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Como ya vimos, es una decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo. Pero debajo de esa capa doctrinal, hay unas hermosas verdades que son para nuestro diario vivir. Fuimos creados para vivir con un destino. ¿Cuál es la meta de nuestro destino? Ser adoptados por Dios como hijos. ¡Puf! Adiós, cerebrito. Adiós, cerebrito. Tal vez no hemos escuchado tanto de que somos hijos de Dios, pero dime, ¿cuál es la razón del amor llevado a ese extremo de adoptarnos a alguien tan diferentes a Él? ¿Cuál es la razón? Su anhelo es que seas parte de su familia, hacerte coheredero de todo lo que Dios posee. Pero también algo que no mencionamos el domingo es transformarte a la semejanza de la familia. Mira lo que dice Efesios 1:4 en la segunda parte del versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él como Él. ¡Wow! Fuimos creados para ser sustentados por un futuro con sentido y propósito. Este es el contenido práctico de nuestro destino como hijos de Dios. Somos destinados a adoptar el carácter de Dios, nuestro Padre. El carácter de santidad y pureza. Ese es nuestro destino final. Déjenme decirles que los versículos, su división o la división de la Biblia en capítulos y versículos son inventos humanos, no forman parte de la inspiración que Dios les da a los hombres. Dios no les dijo que escribieran separados por versículos y por capítulos. Así que Efesios 1:5, que nos dice en amor, así empieza este versículo, debería ser el final del versículo 4, ya que es la razón de Dios de nuestra transformación de pecadores a santos, de sucios a limpios sin mancha, de perdidos a salvos. Y es por amor que Dios nos adopta y nos hace coherederos con Cristo. Una y otra vez el Nuevo Testamento insiste en este hecho tan maravilloso. Para Juan es la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el nuevo nacimiento que Jesús le hablaba y le decía a Nicodemo que él no alcanzaba a entender. Es la nueva criatura que describe Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el amor admirable de Dios que nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Así que nuestro destino es ser santo como nuestro Padre es santo. Y eso significa
que tu propia esencia ha de ser amar, porque Dios, nuestro Padre, es amor. Estamos predestinados a ser como nuestro Padre, santos, intachables, llenos de amor. Esta es la meta. Esta es la meta. Ya vimos cuál es nuestra meta, pero ahora, ¿cuál es la base de esta elección, adopción y transformación? Efesios 1:5 en la segunda parte nos dice: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Uy, pastor, esto doctrinalmente es de lo más fundamental. Sí, mi amado hermano, yo lo sé, esto es de lo más fundamental. Gracias a Jesucristo es que hemos sido adoptados por Dios. Pero debajo de esa capa de teoría hay esta preciosa verdad. Efesios 5, 25, 27. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Versículo 26, para hacerla santa. Versículo 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Las dos mismas palabras de Efesios 1:4. Santo e intachable. Cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, también predestinó a su Hijo a morir por nosotros, a entregarse por ti y por mí. La base de nuestro destino no es solo que el Hijo de Dios murió por ti y por mí, sino que Dios lo planificó así desde el principio. ¿No fueron los judíos enemigos de Cristo? ¿No fueron los romanos, esa nación invasora, que inventaron la crucifixión? Fueron los decretos eternos de Dios. Y nos hacemos esta pregunta: ¿valemos la pena para Dios? ¿Valemos el sacrificio de Jesús? Dios, ¿me quieres en tu familia? Somos tan diferentes. Sin embargo, podemos tener unos pensamientos tan negativos. Yo no siento mi vida distinguida ni especial. Me veo mucho menos afortunado que otras personas. Pero Pablo lanza un dardo a esos pensamientos y los destroza con este argumento que dice que Dios tiene un propósito muy especial para sus hijos. ¿Sabes cuál es el propósito especial de Dios? Somos adoptados para alabanza de la gloria de su gracia. Padre, ¿mi vida te da gloria? ¿Le da gloria a tu gracia, Señor? ¿Soy acaso esa alabanza que refleja tu gracia, Señor mío? ¿Viste algo bueno en mí que aún hoy no alcanzo a ver? ¿Será por mi devoción religiosa de los domingos? Tal vez mi raza de bronce, mis padres, mi fortuna, mi trabajo o dedicación. Dios, ¿qué te ha llevado a adoptarme como tu hijo? En realidad, mi vida no te da mucha alabanza. Mi vida no refleja tu gracia. Seguro que no recibes mucha gloria por mí. Dios ya lo sabía. Y aún así, Romanos 5:1 es este versículo que hemos leído tanto y en esta noche lo hemos repetido varias veces. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Pero aquí está el secreto. Según el puro afecto de su voluntad. No es algo que vio en ti, no es algo que vio en mí. El beneplácito de su voluntad es para hacernos entender que Dios nos escogió y predestinó sin estar atado a ningún punto de referencia que no sea su propia voluntad soberana. Así que, voluntad soberana. ¡Wow! ¡Qué tema para una predicación! Hablemos un poco doctrinalmente de la voluntad soberana de Dios. Pon mucha atención. Dios es soberano y su voluntad no puede verse frustrada. Podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. ¿Estás de acuerdo? Dios tiene el absoluto derecho de gobernar el mundo y hacer lo que le plazca, puesto que Él es el creador. ¿Estás de acuerdo? Dios es soberano en su ser. ¿Estás de acuerdo? Dios es soberano en su conocimiento. Las cosas son como son porque Dios las conoció y las determinó en su consejo eterno. ¿Estás de acuerdo? Dios también determina soberanamente lo que es bueno y lo bueno depende de la voluntad soberana de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios no se encuentra bajo ninguna ley, sino que es el dador de la ley y el sustentador de la verdad y la justicia. ¿Estás de acuerdo? Dios es Dios. ¿Estás de acuerdo? Debemos entender que Dios es Dios para poder ver que debajo del manto doctrinal hay una verdad por descubrir. El fundamento de nuestra vida se plantó en los consejos eternos de Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nuestra vida va hacia un futuro absolutamente seguro y glorioso con Dios. Así que entonces no hay día sin importancia en nuestra vida. Aún en los días más difíciles no tendrás que declarar que tu vida no va a ningún lado. Tu destino es seguro. Nunca tendrás que rendirte a la mentira de que no estás conectado a un propósito asombroso. Porque como vimos, doctrinalmente Dios es soberano. Y si tú estás de acuerdo y no hay nada que escape a su control, aún tus peores días son un propósito que se cumple dentro de la voluntad de Dios. Así que doctrinalmente podríamos terminar con este versículo en Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Selah para esta noche, Selah. Reflexionemos. Si Dios te escogió en Cristo, hoy tenemos una nueva canción